Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. La boda roja de Silicon Valley, Apple, Google y el nuevo cerebro de la bestia, el nuevo Siri. Bienvenidos una vez más. Hoy no vamos a hablar de cables, ni de teraflops, ni siquiera de resoluciones de pantalla. Hoy vamos a hablar de relaciones. Y no soy yo precisamente un cupido. Pero no vamos a hablar de cualquier tipo de relación, sino de un matrimonio de conveniencia. Un matrimonio que ha sacudido los cimientos de Silicon Valley. Imaginen una boda de la alta sociedad. En un lado del altar, vestido de blanco, impoluto, minimalista y obsesionado con la privacidad, tenemos a Apple. Y en el otro lado, con un traje lleno de bolsillos, repleto de datos y una sonrisa que lo sabe todo, está Google. El oficio religioso lo celebra la inteligencia artificial y los invitados, nosotros, los usuarios, que miramos atónitos preguntándonos, ¿pero no se odiaban estos tíos? Soy Iñaki y hoy vamos a diseccionar la fusión de Google Gemini en el ecosistema de Apple, una historia de amor interesada, de necesidad mutua y de cómo el viejo Siri, aquel asistente que prometía tanto y cumplía tan poco, ha tenido que pedir ayuda al enemigo para no quedarse obsoleto. Pónganse cómodos porque esta historia de frenemies, en esta historia nadie da puntadas sin hilo. Vamos a hablar primero del contexto de la desesperación. Para entender este pacto, primero debemos ser honestos sobre la situación de la que partimos. Tú y yo sabemos que durante años Apple vivió en una torre de marfil. Crearon a Siri en el 2011, siendo pioneros, pero luego la dejaron languidecer. Mientras el mundo avanzaba hacia redes neuronales complejas y modelos generativos, Siri seguía teniendo problemas para poner un temporizador. Si había incluso ruido de fondo. Apple, en su perfeccionismo y su obsesión por el control vertical de su hardware y también de su software, se perdió la fiesta de esta IA generativa. Cuando OpenAI lanzó ChatGPT y Google reaccionó, tarde pero con fuerza aplastante, con su Gemini, en Cupertino sonaron todas las alarmas. Tim Cook y sus ejecutivos se enfrentaron a una realidad muy dolorosa. Sus chips eran maravillosos, magníficos, sus dispositivos hermosos, pero su software inteligente era, en términos comparativos, un estudiante de primaria compitiendo contra catedráticos universitarios. Apple necesitaba un cerebro nuevo y lo necesitaba para ayer. Pero construir un modelo grande de lenguaje que sea fiable y seguro lleva años y miles de millones de datos de Apple que por política de privacidad no tiene a mano. Aquí es donde entra la narrativa del amor interesado. Apple tenía dos opciones: o lanzaba un producto a medio cocinar y arriesgaba su reputación de excelencia, o se tragaba su orgullo y llamaba a las puertas de sus rivales. Coqueteó con OpenAI, sí, de hecho con Sam Altman, y que estuvo en esa foto inicial. Pero la verdadera integración profunda, la que tiene sentido a largo plazo, por infraestructura y capacidad de cómputo, apuntaba a Google. Vamos con este segundo capítulo. Los términos del acuerdo prenupcial en esta boda a la que os he invitado. Analicemos cómo fue esta fusión. Porque es una obra maestra de la ingeniería corporativa y legal. No es que Siri sea Gemini. Apple ha sido muy astuta aquí. Ha creado lo que llaman Apple Intelligence, una capa de inteligencia personal que vive en tu iPhone y en tu iPad o en tu Mac. Esta capa maneja tus datos privados,
es decir, tus correos, tus fotos, tu calendario. Es el mayordomo discreto que no cuenta tus secretos. Pero, ¿qué pasa cuando le pides a ese mayordomo que escriba un poema, que resuma un documento técnico sobre física cuántica, o que planifique un viaje de 3 semanas a Japón buscando vuelos en tiempo real? El mayordomo local, Siri, se ve desbordado. Y aquí es donde, con una sonrisa forzada, Siri se gira y le dice al usuario: ¿te importa si le pregunto a Google Gemini? Este es el núcleo de la relación. Es una externalización de la complejidad. Apple mantiene la llave de la casa, la privacidad y el contexto personal, y utiliza a Google como la inmensa biblioteca pública y el motor de razonamiento complejo. Desde mi punto de vista, es una jugada maestra de Apple para ganar tiempo, pero también es una victoria pírrica. Están admitiendo que en la carrera más importante del siglo XXI no pueden correr solos. Por parte de Google, el interés es puramente de conquista y datos. Llevan años pagando a Apple miles de millones de dólares anualmente, solo para ser el buscador por defecto en Safari, en el navegador de Apple. Ahora Google Gemini tiene la oportunidad de colarse en el sistema operativo más lucrativo del mundo. Es como si el amante hubiera conseguido por fin las llaves del apartamento. Google necesita usuarios para entrenar y refinar sus modelos. Y no hay usuarios más valiosos demográficamente que los usuarios de Apple. Es un intercambio de fluidos, de datos, quiero decir, que es fascinante. Vamos con este capítulo 3. La paradoja de la privacidad y lo que llamamos el riesgo de la marca. Ahora bien, entremos en el terreno más pantanoso. Apple ha construido toda su identidad de marca moderna sobre un pilar: la privacidad. Lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Ese ha sido su mantra. Al invitar a Google Gemini a la fiesta, están caminando sobre una cuerda floja y muy fina. Google es, por definición, una empresa de publicidad y de datos. Su negocio es saber quién eres para venderte cosas. Apple nos dice: tranquilos, cuando Siri pase la información a Gemini, se va a quedar anónima. Google no va a guardar los datos. ¿De verdad? ¿Debemos confiar ciegamente en que dos gigantes tecnológicos cuyo objetivo final es el beneficio de sus accionistas respetarán escrupulosamente ese muro? Yo he visto por dentro muchas cosas y esto es una pregunta que dejo en el aire, pero mi opinión es que cuando abres la puerta al vampiro, no te sorprendas si te despiertas con 2 marcas en el cuello. Aunque el vampiro haya prometido y haya dicho que era vegetariano. Además existe el riesgo de la comoditización. Si la parte realmente inteligente de tu teléfono la pone Google, ¿qué valor aporta Apple más allá del diseño industrial? Si la respuesta es una pregunta compleja, es la misma que en un Pixel de 600 euros que un iPhone de 1.500 euros porque ambos usan Gemini. ¿Dónde queda la magia de Apple? Están peligrosamente cerca de convertirse en una simple carcasa de lujo para la inteligencia de otros. Y esto también es peligroso, porque aquí Google lo está jugando muy bien. Vamos con el cuarto y último capítulo. ¿Un matrimonio para siempre o es un divorcio anunciado? Para ir cerrando debemos mirar al futuro. ¿Es esto amor verdadero o solo unos amigos con derecho a roce? Mientras Apple construye su propio cerebro gigante en secreto, ¿qué va a pasar en el futuro? Mi apuesta, esto es personal, y aquí entra mi intuición, más analítico que otra cosa, es que esto es temporal. Apple odia depender de terceros. Lo vimos cuando echaron a Intel de sus ordenadores para crear los chips de Apple Silicon. Lo vimos cuando intentaron, y fallaron, hacer sus propios módems para dejar a Qualcomm. Apple está comprando tiempo. Usará a Google Gemini y quizá a ChatGPT como parches de lujo durante 3, 4 o 5 años.
Mientras tanto, en los laboratorios subterráneos de la Apple Park están invirtiendo cifras astronómicas, dinero a chorro, para entrenar sus propios modelos. Y como los llaman ellos, los Ajax. El objetivo final de Apple siempre es el control total. Pero hoy, en 2026, no tienen más remedio que sonreír en la foto de la boda. Es una lección de humildad corporativa. Incluso la empresa más valiosa del mundo no puede ser la mejor en todo al mismo tiempo. En resumen, la fusión de Google Gemini y Apple para potenciar a Siri no es un acto de amistad, es un tratado de paz armado. Es el reconocimiento de que la inteligencia artificial es demasiado grande, demasiado costosa y demasiado compleja para que una sola compañía domine todas sus vertientes de la noche a la mañana. Para nosotros, los usuarios, es una buena noticia a corto plazo. Tendremos por fin un Siri que no parece haberse quedado atascado en el 2015. Tendremos la potencia de Google con la interfaz de Apple. Pero no perdamos de vista quién tiene el control de la información. En esta historia de amor interesada, nosotros somos los hijos del divorcio. Y estamos esperando a ver quién se queda con la custodia de nuestra atención digital. Muchas gracias por escucharme. Soy Iñaki y esto ha sido un análisis de la boda más extraña de la tecnología. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde quizá hablemos de si los robots terminarán cuidando de mis pájaros en la fundación. Hasta pronto, chicos.